Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de la temporada 13 de Meridiano 64. En este difícil contexto económico de la situación que está atravesando nuestro país, vamos a dialogar de economía con el ministro de Hacienda de nuestra provincia. Estamos hablando de Osvaldo Giordano. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte acá a nuestros estudios. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, a ver. Ibas a venir, Osvaldo, la semana pasada, que te surgió un viaje de imprevisto. El dólar costaba 750 pesos, aumentó más de un 40%. En una semana. ¿Cómo ves, Osvaldo, la situación que está atravesando el país? ¿Puede encontrar algún tipo de calma o puede seguir empeorando? Mira, era previsible, ¿no? Si bien es muy difícil dar con exactitud los pronósticos, todo lo que viene haciendo el gobierno contribuye a esta situación. Es decir, ya en la época que asumió, si recuerdan ustedes, Massa, ya había llegado una situación crítica, estuvo ataques una semana, asumió él, con una promesa de bajar la inflación. Pero bueno, hizo todo lo contrario a lo que había que hacer, e incluso lo que decía que había que hacer, que ser más prudente desde el punto de vista fiscal, emitir menos, es decir, ser más consistente con una situación difícil como la que él asumió. Hizo todo lo contrario y bueno, obviamente obtuvo los resultados a la vista, así que la inflación en lugar de bajar siguió creciendo y ya en las últimas semanas, ya con el traje de candidato, tomó una serie de medidas que fue prácticamente meterle más combustible al fuego, es decir, echarle nafta al fuego, con lo cual, digamos, el resultado era más o menos este. Como te digo, imposible decir con exactitud cuándo va a estar el dólar la semana que viene, pero claramente la tendencia es a agravarse de manera preocupante, porque bueno, detrás de todo esto hay un costo enorme desde el punto de vista social. ¿Puede haber desabastecimiento, Osvaldo? Porque, a ver, por ejemplo, un estacionero que tiene un margen de un 7, un 8% en el combustible, va a preferir naturalmente no venderlo teniendo en cuenta el costo de reposición, las grandes superficies, los supermercados, desaparece el aceite de calidad, los productos de calidad desaparecen, falta el azúcar. ¿Pensás que se puede incrementar esta situación? Y lo que pasa es que cuando se rompe el sistema de precios, porque cuando empiezan los precios a tener esta escala acelerada, ¿no? Ya no crece, no aumenta una vez por mes o una vez por semana, sino ya prácticamente todos los días, empiezan a aparecer estos fenómenos, donde es muy irritante, ¿no? Como consumidor, como familia, ir a un supermercado y no encontrarse con los productos, o ir a la estación de servicio y no poder recargar combustible. Pero también puesto del otro lado, quien administra y dice, bueno, si vendo y después no puedo reponer, pierdo todo mi capital. Es consecuencia, ¿no?, de este desorden y que, bueno, genera todos estos costos, con lo cual yo creo que lamentablemente sí, nos vamos a tener que acostumbrar a esta situación en donde no solo sufrimos el aumento de precios, que no se condice, ¿no?, con las actualizaciones de los ingresos, sino también que directamente en algunos casos no se consiguen los productos. Una parte importante de lo que estabas diciendo no se condice con la evolución de los ingresos. El INDEC arrojó 40,1% de pobreza en el primer semestre del año, sin contar la devaluación de agosto, sin contar la devaluación de esta semana, esta corrida de los precios. ¿Cómo va a empezar el otro gobierno, Osvaldo, desde tu punto de vista? Mirá, con un enorme descalabro económico, que veníamos hablando, porque pensemos que todo este descalabro en el sistema de precios genera que va a haber que actualizar algunos precios, por ejemplo las tarifas, y desde el punto de vista social con un tremendo daño, porque la inflación en general es negativa para todos, salvo algunos especuladores, todos perdemos, pero hay segmentos que pierden más, sobre todo el trabajo informal, que es muy masivo en la Argentina, y que es la principal fuente de ingreso de los hogares pobres. Es mentira esto de que viven de los planes o de la asistencia del Estado. Si bien ese ingreso llega, el ingreso más importante es el trabajo informal, y ese es el que más perdió hasta ahora y el que más vas a perder cuando la inflación se siga acelerando. La salida, Osvaldo, desde tu punto de vista, es la dolarización, una bimonetariedad. Lo que plantea Schiaretti de desdoblar el tipo de cambio para que finalmente se confluya en un único tipo de cambio.
¿Cómo se sale de esta situación? Ninguna de ellas va a ser fácil, naturalmente. Mira, yo creo que el tema del régimen monetario está sobredimensionado en el debate que hoy tenemos en la campaña electoral, que tiene mucho que ver, ¿no?, con esta situación, ¿no? La inflación genera tanta angustia que se genera una demanda, ¿no?, de que alguien traiga una solución rápida, y allí obviamente la dolarización no hay con qué darle, porque pareciera que mágicamente yo dolarizo y se murió el problema, es decir, no hay más inflación. Pero la verdad es que la inflación no la genera el régimen monetario, la genera el exceso de emisión, es decir, tener un déficit fiscal muy grande que al principio no 15 puntos del PBI si sumamos el fiscal y el cuasi fiscal. Exactamente. ¿Alguna vez la Argentina atravesó una situación tan catastrófica con un número del 15% de déficit? Mirá, hay que irse bien atrás, y no momentos muy gratos, ¿no? Las hiperinflaciones, por ejemplo, en la década del 80 o en la década del 70. Entonces, vos tenés ese problema fundamental, que es un Estado que ya agotó todas las posibilidades de endeudarse y que como no logra financiarse con deuda, ya directamente apela a la emisión. Si vos no cortás eso, no hay régimen monetario que te salve. Es decir, podés dolarizar, pero si el Estado sigue con déficit, bueno, no vas a poder emitir porque no podés emitir dólares, pero se van a endeudar, van a aparecer las cuasimonedas, y ya seguro que termina mal. Y lo mismo pasa con el bimonetarismo, incluso con la alternativa, ¿no?, de desdoblar el mercado cambiario, que parece la cuestión más razonable en una transición. Lo que Schiaretti plantea es, como tenemos que resolver el problema fiscal y necesitamos tiempo, en el mientras tanto hagamos esto. Pero el problema central es cómo ordenar el Estado. Es el principal desafío y es la solución. Después el régimen monetario, si quiere, es más fácil. Hay distintas alternativas, yo creo que pasa, digamos, por una mejor regulación del bimonetarismo que ya hoy tenemos en realidad, pero como te digo, la cuestión más desafiante es cómo ordenar el Estado. A ver, Osvaldo, vos recién hablabas de la parte de las deudas. ¿Cómo le puede repercutir a las provincias y a los municipios que tienen deudas en dólares? Por ejemplo, nuestra provincia. Hoy en día es un negocio maravilloso la deuda en dólares porque supongo que la provincia lo compra el dólar oficial de 365 contra el de más de 1000 que se consigue en la calle. Sí, de todas maneras, la deuda, que como ustedes saben, en el caso de Córdoba es una deuda que se contrajo para hacer una serie de inversiones, es una deuda a largo plazo, es decir, no es que venza el mes que viene ni el año que viene, tiene varios años de vencimiento, de manera que cuando haya que pagar eso, no sabremos qué estemos, pero seguramente no vamos a estar en la situación actual. Los vencimientos de este año sí ya están, hay ahorros, bueno, está el compromiso del Banco Central de vender al dólar el mercado oficial, de manera que no es, digamos, ni por lejos, digamos, la principal preocupación. Los servicios de la deuda representan una fracción pequeña de los ingresos totales de la provincia. El tema es que este clima, ¿no?, de altísima inflación, donde aumentan los ingresos, pero también aumentan mucho los gastos. Y todo esto que hablamos antes, ¿no?, de que se paraliza la actividad comercial y productiva, y los impuestos se cobran fundamentalmente de la producción y del comercio. Eso sí es preocupante, porque cualquier movimiento, digamos, pérdida de ingresos de 3-4% es mucho más que los servicios de la deuda, y ahí te puede generar problemas. Si usamos una escala del 1 al 100 como la cantidad de centímetros que componen un metro, ¿a qué distancia estamos de un Rodrigazo? Sí, o más técnicamente de una hiper, no estamos tan lejos, yo creo, lamentablemente. No estamos lejos de una hiperinflación o de un Rodrigazo. Es lo mismo, digamos, el Rodrigazo fue uno de los episodios de hiperinflación de la década del 70, tuvimos la década del 80, al final de Alfonsín, otro episodio hiperinflacionario. Es cuando la inflación, para dar una idea, pero los economistas no nos ponemos mucho de acuerdo, ¿no?, ¿Qué entendemos por hiper? Es una inflación mensual superior al 50%. Estamos ya en el 15% y con tendencia ascendente, y lo que uno ve en los fenómenos hiperinflacionarios es que es muy rápido, ¿no? El proceso es muy rápido. Hay una serie de condiciones de base que las tenemos, es decir, el Estado con mucho déficit, que emite y que mete, ¿no?, este combustible, pero en general las hiper también van acompañadas de otros fenómenos más de tipo político, no necesariamente económicos. Una derrota de masa, por ejemplo. Un resultado electoral que a la gente le haga pensar que puede pasar algo grave, puede ser incluso el mismo Milei con algunos mensajes un poco
contradictorios, confusos o que para los agentes económicos sean riesgosos, puede ser muchas cosas. Por eso yo no creo que se pueda predecir con exactitud. Lo que sí se puede decir es que hemos generado todas las condiciones para tenerlo. Y básicamente, bueno, es responsabilidad del gobierno, que de una manera muy responsable viene manteniendo un déficit enorme, lo ha ido financiando con emisión, eso ha generado las LELIQ, que son una cosa que no tenían las anteriores hiper y que... Hay 6 circulantes en la LELIQ. Está ahí, sí, y está latente porque es algo que nosotros, digamos, la gente deposita plata en el banco y el banco en lugar de prestarla se la da al Banco Central, pero si la sacan, digamos, y la gente le pide al banco devuélvemela, el Central va a tener que emitir y eso sería una emisión enorme. Entonces, estamos ahí jugando al borde, digamos. ¿Te pareció, Osvaldo, poco razonable lo que dijo Milei? Porque en definitiva él dijo que hoy en día no es conveniente tener un plazo fijo y cualquier persona que no necesita una receta para preparar hielo se da cuenta que si le pagan el 9% mensual de intereses con una inflación de por lo menos el 15%, va a perder plata. Sin duda que como recomendación de economista es la más obvia, y más, no hace falta ser economista, como bien vos lo señalás, que es muy simple saber que hoy perdés con claridad frente a los precios. Siendo candidato y con el candidato más votado, por allí uno espera más prudencia, en el sentido de que sería mejor no opinar, digamos. En este caso, él, más que economista, es un candidato a presidente y en ese caso creo que no ayuda, creo que tampoco lo ayuda a él, porque me parece que no es él el culpable de la situación y de lo que puede llegar a pasar. El responsable es el gobierno, puede hasta servirle de excusa al gobierno, decir, bueno, mire, el problema fue la opinión de Milei y no los errores que ellos cometieron. Osvaldo, te agradecemos por haber venido a nuestro programa. Quedan las puertas abiertas para posteriores diálogos. Con todo gusto, será hasta la próxima. Muchas gracias.